Bienvenidos a una nueva entrevista de 24 horas de economía. Hoy nos acompaña Rafael Pampillón, quien es consejero del Colegio de Economistas de Madrid. Rafael, bienvenido. Gracias por contar con mi opinión. Hemos visto que en las últimas horas el presidente Sánchez, en su comparecencia en el Senado, presumía de la solidez de la economía española, a pesar de que hay ciertos datos que resultan preocupantes. Entonces quería preguntarle, para comenzar, si realmente considera que España cuenta con una situación económica como para presumir de la misma. Bueno, a mí me parece que tenemos una situación económica mejor de la que señalan los analistas, incluso los gestores de compra que hacen un índice. Estamos teniendo mejores resultados que lo que esperábamos. O sea, gracias a que los bancos están muy recapitalizados después de la crisis del 2008. Las familias tienen un colchón de ahorro muy grande que pueden destinar al consumo, que están destinando también a reducir sus hipotecas, y las empresas también están con buenos recursos propios que le permiten tener una solidez en este momento. Quería poner énfasis porque, por ejemplo, el gobierno presumía o hablaba de la solidez, de la evolución que venía mostrando el PIB, mientras que otra parte, la oposición, recalcaba el hecho de que el PIB sigue sin alcanzar los niveles previos a la pandemia del COVID. ¿Con qué mensaje nos deberíamos quedar? Bueno, yo creo que los dos son ciertos. España va a crecer, tendremos el dato este día viernes, el dato de crecimiento del Producto Interno Bruto, probablemente esté en el 0,4 en el primer trimestre, ya terminado, que si lo multiplicamos por 4 es un 1,6 anual. Hombre, un 1,6 anual con la que está cayendo a nivel mundial, con los problemas que tenemos, tanto de fragmentación de las economías que desglobalizan los procesos económicos, el populismo que aumenta muchísimo el gasto público, la inflación, pues a mí me parece que un crecimiento para España del 1,6 está por encima de lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, la previsión para este año, y creo que es muy positiva. Por otro lado, también es cierto que la zona del euro, y eso poco a poco nos irá situando en la renta per cápita que teníamos antes de la pandemia. Otro de los grandes debates económicos que se manejan y que incluso es como un arma arrojadiza que se utiliza dentro del Congreso son los famosos datos del desempleo y del paro. Es verdad que el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo, indica que ha habido una mejoría. Sin embargo, entra el debate de los fijos discontinuos y los datos del CEPE y de la propia Unión Europea, que advertían de que podía haber 2 millones de desempleados ocultos. Bueno, a mí me parece mucho 2 millones, pero cierto es que en España tenemos unos 3 millones de desempleados y que esa cantidad de parados no incluyen a los fijos discontinuos que no están en actividad. Se les considera inactivos, no se les considera parados. Y eso porque así lo manda la ley, porque ni cotizan a la Seguridad Social ellos, ni nadie cotiza por ellos, están a la espera de ser contratados. Y eso hace que unos 400.000 personas se encuentren en una situación de fijos discontinuos con una baja tasa de actividad. Eso significa que los parados son más de los que realmente dicen las estadísticas. ¿Esas estadísticas deberían ser consideradas preocupantes o por el contrario sí se percibiría una mejora o que se está tomando una senda a favor de la creación de empleo? Bueno, se ha creado mucho empleo en el año 21, después de la pandemia, pues casi 800.000 empleados más. Y el año pasado se crearon, año 22, 400.000 empleos más. Ciertamente que ahí están también un cambio importante por la reforma laboral hacia los fijos discontinuos, que tienen una ventaja sobre los temporales, y es que tienen una expectativa y una formación en la misma empresa que los temporales no tenían. Contratabas un temporal o otro temporal y cambiabas de persona. Aquí ya no, sino que la misma persona está en un proceso de aprendizaje dentro de la misma empresa, lo cual le da más seguridad
aumenta su consumo y eso hace que también la economía marche mejor. Hay un aspecto en estos datos de creación de empleo y es verdad que el factor de empleo público ha sido uno de los principales motores de creación, mientras que la Unión Europea advierte de que llegará el momento de cortar deuda. Entonces, ¿hasta qué punto es sostenible este modelo de impulsar tanto el empleo a través del sector público? Es muchísimo el empleo público que se ha creado en estos últimos 5 años. Estábamos en 3 millones y el empleo público está ahora en 3.400.000. 400.000 empleos más. En el sector público, en una economía que efectivamente tiene un déficit público muy abultado. España tiene un déficit público alto, lo cual hay que financiar con deuda pública. Tenemos un déficit público de los más altos de la zona del euro y también tenemos una deuda pública que está entre las más importantes de la eurozona. Sí, y eso hay que reducirlo, ¿Y esa reducción podría venir por despido de funcionarios públicos? Eso es muy difícil, y menos en un año electoral como es este. Nosotros esperamos que este año el déficit público sea como del 4,5%, que es muy alto, porque los criterios que marca la Unión Europea es un déficit del 3%. Entonces, despedir empleo público no es fácil. Desgraciadamente, el empleo público, cuando se incrusta en la economía, ya no hay manera de sacárselo. Entonces, lo que sí convendría es reubicar hacia aquellos sectores más necesitados, como es la sanidad, como es la educación, como es el sistema judicial, ¿no?, que necesita más gente, e ir amortizando con las jubilaciones a aquellos empleados públicos de otros ámbitos que no son tan necesarios. Por tanto, yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo en evitar tanto empleo público, que es menos productivo y que genera un gasto público que muchas veces es un gasto público innecesario o corriente, un gasto público superfluo, que habría que evitar. Como sabe, en los últimos días ha sido casi que monotemático la ley de vivienda, sobre todo por la incertidumbre que genera, y uno de los principales miedos de la población es los beneficios que podría aportar esta normativa a las ocupaciones. Hemos visto que expertos judiciales advertían de que la carga pasa de ser del ocupa al propietario, quien tiene que demostrar una serie de aspectos para lograr recuperar su vivienda. No sé cómo esto podría afectar al sector inmobiliario o cómo prevén que puede incluso afectar a las inversiones privadas. Sí, la inversión privada en inmobiliario. Eso es uno de los problemas que tenemos, uno de los problemas más graves, junto con que los ciudadanos compran menos casas porque los tipos de interés están muy altos, el hipotecario está reduciéndose porque no aumenta lo que se llama el crédito nuevo, y no aumenta, desgraciadamente, porque la política monetaria es la que tiene que ser para intentar reducir la inflación. Por tanto, sí que tenemos un problema con los ocupas, sin duda, porque de alguna manera genera inseguridad jurídica a los propietarios. Creo que esta ley beneficia a los inquilinos y perjudica a los propietarios. También es una ley electoralista, porque claro, hay menos propietarios que gente que alquila viviendas. Y porque un propietario puede tener varias viviendas, mientras que un inquilino suele tener una sola alquilada. Entonces han puesto un tope para este año del 2% y para el año que viene del 3%. Y a mí me parece que esto perjudica mucho a los propietarios y, por tanto, a la inversión en vivienda. Hemos visto que esta ley fue implementada similar en Cataluña y veíamos que estos topes sobre el alquiler terminaron teniendo unos efectos contrarios a los que se buscaban. No sé si considera que la ley de vivienda pueda llevar este mismo escenario a todo el ámbito nacional. Sin duda, porque la teoría económica muestra que cuando tú los alquileres no los dejas subir con la inflación, hay menos cantidad de propietarios que quieren alquilar su casa, porque no les renta. Muchos seguirán alquilando, pero habrá algunos que no alquilen. Y al contrario, también la demanda aumenta, porque al haber alquileres más bajos, pues los demandantes de alquiler dicen, en vez de comprar, si el alquiler es más bajo, yo demando. Entonces, hay más demanda, menos oferta, y eso genera una escasez. Y esa escasez provoca
tensiones en la sociedad para intentar subir ese precio del alquiler. Pero como está fijado, no se puede subir. Y eso provoca pues, que haya agravios comparativos, porque el propietario puede alquilar no por el precio, puede alquilar por otros motivos distintos que no sea el alquiler. Corríjame si me equivoco, es que pareciera que esta ley, sobre todo con las prisas que han venido impulsándose desde el gobierno, lo que buscaría es una medida electoral en la cual frena los precios durante 2-3 años y ya luego deja el problema a ellos mismos más adelante o a un nuevo gobierno que se encuentre con esta caja de sorpresas en 2-3 años. Sí, porque va a generar una situación bastante complicada. El gobierno asegura que va a crear mucha vivienda social, mucha vivienda pública para poder hacer frente, que es el gran problema, es la oferta. Es decir, sí. No se trata tanto de reducir la demanda porque la gente tiene que vivir, como aumentar la oferta. Y esto es muy importante, pero para eso tiene que dar seguridad jurídica a los propietarios, a los promotores, tiene que dar más al sector privado, porque el sector público solo no lo puede arreglar. Estas cosas pues las tiene que construir un sector privado eficiente, que lo haga además de una manera rápida, y para eso hace falta empresas pues, que sean muy capaces de poder hacerlo. El señor Sánchez justo anunciaba ayer en el Senado unas 20.000 viviendas y decía que se encontraban en territorio o en propiedades en manos del Ministerio de Defensa. Y sin embargo, el señor Feijóo le respondía, le decía que era una medida, un anuncio infértil porque las competencias están en las comunidades y en los ayuntamientos. Vuelvo a preguntarle, ¿con qué discurso nos quedamos? ¿Cuál es el real? Yo creo que el problema de la vivienda afecta tanto a nivel nacional como a nivel autonómico como a nivel local. Es decir, que es verdad que la competencia la tienen las comunidades autónomas, pero el gobierno central puede también, en este sentido, con suelo público, con suelo que depende del Ministerio de la Defensa, ofertar a las constructoras suelo urbanizable para que se puedan construir más viviendas. Y luego los otros temas, pues habrá temas que efectivamente la ley de vivienda sea anticonstitucional porque está afectando a las competencias de las comunidades autónomas. Pero bueno, esto es esperar y ver, a ver cómo sale todo. Esperemos que salga bien. Algunos juristas temían que este tema inconstitucional de la ley de vivienda lo que llevaría fuera un largo proceso judicial que luego terminaría en el Constitucional y alegaban que el problema del Constitucional es que se encuentra en manos de personas a favor de la ideología del gobierno. No sé si es un temor que realmente existe dentro de la economía que el Constitucional haya perdido esa independencia al momento de juzgar una ley que pueda ser perjudicial o no para un sector tan importante de la economía. Sí, es posible. Lo que pasa que yo no sé mucho de derecho, pero si la ley es constitucional, pues lo lógico es que el Tribunal Constitucional la apruebe, y si no es constitucional, pues habrá que echarla para atrás. Eso queda en manos del Poder Judicial, que hemos de creer y de pensar que es un órgano independiente del gobierno. Es decir, hay el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Por lo tanto, hay que dejar a los jueces que hagan su trabajo. Otra de las últimas polémicas que también afectan a este sector es la limitación de las hipotecas variables que propone Unidas Podemos. Y bueno, volvemos a tener sobre la mesa limitaciones y controles que quería volver a preguntarle si considera que realmente van a beneficiar al usuario o si por el contrario terminan de desestabilizar un sector que ya se encuentra en un momento de tensión máxima. Bueno, ya hay una ley que favorece el que gente con una renta de unos 20.000 euros, 30.000 euros, puedan retrasar el pago de sus cuotas hipotecarias. A mí me parece que esa es una buena ley y que hay gente que se ha acogido a ella. Pero también los bancos pues tienen que soportar una fiscalidad que ha aumentado el año pasado, que es ese impuesto sobre el margen de intermediación que les ha puesto el gobierno para recaudar más, dados sus beneficios extraordinarios. También las energéticas les han puesto un impuesto sobre el margen, no sobre el beneficio,
Y yo creo que ahí los jueces van a tirar para atrás con esos impuestos, porque los impuestos deben gravar los beneficios. No pasa nada por sacar leyes que graben los beneficios, pero no los márgenes, porque cuando se dice, no, es que hay muchos márgenes para las empresas, bueno, pues que los márgenes no incluyen el pago de los impuestos, los márgenes no incluyen la reducción de la deuda de las compañías, no incluyen las amortizaciones, es decir, que los márgenes es una manera de medir difícil, pero que no es la mejor forma de juzgar si una compañía está ganando o no dinero. Si la entendí bien, entonces esta propuesta de Podemos de limitar las hipotecas variables no sería viable desde un punto de vista judicial. No, no lo creo, porque es un acuerdo ya entre el hipotecado y el banco, con lo cual eso es una cosa que está firmada y un acuerdo entre dos partes no se puede evitar. Ante el escenario electoral evidente que maneja España, no sé de qué previsiones económicas podríamos estar preveyendo que ocurran a lo largo de estos meses hasta que se ocurran las elecciones generales. Bueno, a mí me parece que tenemos unas buenas perspectivas. Si nos comparamos con el entorno, no si nos comparamos con el año pasado. El año pasado crecimos un 5,5%, pero también es cierto que la zona del euro pues también creció mucho menos que nosotros. Y este año vamos a crecer por encima de la zona del euro. En cuanto a la estabilidad de precios, España es de los países que tienen más estabilidad de precios. El dato de marzo es un 3,3% frente a un 6,9% de crecimiento de precios de la media de la eurozona. Por tanto, me parece que España está mirando por la estabilidad de precios, está consiguiendo ese objetivo. Este año va a estar un poco oscilante, hay mucha incertidumbre. El segundo semestre va a ser peor que el primer semestre que estamos viviendo ahora. El turismo está pegando muy fuerte. El turismo ya está en niveles del año 2019, el año pre-COVID. O sea que la incertidumbre se genera porque países de fuente de turistas como es Gran Bretaña y Alemania, el FMI ha previsto que crezcan negativamente. O sea que en la medida en que una economía crezca negativamente aumentará su desempleo, su situación económica es peor y podríamos pensar que los turistas van a venir menos. Pero la realidad es que están viniendo y que afortunadamente hay un ahorro embalsado de la pandemia, porque no se pudo gastar en vestidos, ni en gasolina, ni en viajes, ni en restaurantes, ni en ropa, con lo cual ese colchón de ahorro que tenemos los españoles y que tienen el resto de Europa, pues puede que desemboque en una mejora de nuestra situación en el exterior, que es en definitiva la exportación de servicios turísticos, que es que los turistas vengan a España. Para terminar, se suele decir que o por lo menos en el sector empresarial se suele hablar de que un cambio de gobierno ayudaría o estimularía la inversión extranjera, recuperación de la economía, como que todos estos aspectos positivos podrían venirse incluso a potenciar. Y quería preguntarle si usted considera que eso es real o simplemente se tratan de mensajes con carga política ante las próximas elecciones generales. Bueno, a mí me parece que España está siendo un país que está recibiendo mucha inversión extranjera, también mucha en inmuebles. La inversión extranjera incluye también la compra de edificios o de pisos o de casas por parte de los extranjeros, pero también en las empresas. España es un país que tiene una enorme paz social. O sea, este gobierno ha sabido mantener a los sindicatos a raya. Para que nos hagamos una idea, en el último trienio, en los últimos 3 años, los sindicatos han recibido 48 millones de euros de financiación del sector público, frente a 26 millones del trienio anterior. O sea que los sindicatos se están comportando de una manera muy sensata. Los salarios están subiendo mucho menos y por eso tenemos menos inflación. Afortunadamente tenemos menos inflación porque los costes laborales no suben al ritmo que suben en Europa. En Alemania están hablando de 2 dígitos de subida de salarios. Aquí la subida de salarios está en el 4,5%, en el 5%, y eso
hace que esta situación económica de España sea buena. De todas formas, los cambios de gobierno en España no los tendremos hasta final de este año. Yo creo que al final de este año podríamos volver a hablar para ver cómo está la situación y si ese cambio de gobierno mejoraría la economía española. Para solamente puntualizar, es que me pareció curioso el ámbito de los sindicatos, porque realmente ese incremento de la financiación pública pareciera comprar esas voluntades de los sindicatos y obviamente ante una simbiosis ideológica que mantienen ellos con el gobierno. ¿Considera que es esto así o que realmente los sindicatos no consideran que hay motivos para salir a la calle? Porque parece insólito que se manifestaran con tanta fuerza cuando hubo una inflación, creo que era del 3-5%, y que no suceda ahora. Bueno, yo creo que no solo es que los sindicatos están bien, sino que también el gobierno ha sabido regar a las familias con el salario mínimo, que ha subido mucho, con el bono para los jóvenes, la subida de la prestación básica, de la renta básica universal. Yo creo que este gobierno ha hecho mucho gasto público. Eso es un error. Eso es lo que genera este déficit tan alto que tenemos. Hay más gastos que ingresos. Y eso que los ingresos han subido una barbaridad por la inflación. O sea, tanto los aumentos de salarios, aunque sean de un 4 o un 5%, como el IVA, por la subida de los precios de los bienes de consumo, ha supuesto una recaudación importantísima. Pero aún así el gasto ha subido más, de manera que tenemos un déficit público que habría que evitar. Y por eso hay que poner más el foco en el gasto productivo, en el gasto que mejora la productividad de la economía española, lo que es el capital humano, reformar la formación profesional para adecuarla a lo que demandan las empresas. Hay como 200.000 puestos de trabajo libres en España, vacantes, que están por ocupar, porque no encuentran los empresarios a las personas adecuadas. Tenemos una esquizofrenia en el mercado laboral, 3 millones de parados y 250.000 ocupados que no están en el sitio porque no está la persona adecuada. Por tanto, yo creo que hay que mejorar el gasto en tecnología, en investigación y desarrollo, todo lo que es la formación profesional y todo lo que supone una mejora de la oferta productiva. Señor Rafael, muchísimas gracias por este profundo análisis de la situación económica y nada, le esperamos en 24 horas Economía a su casa. Gracias.